versículo 1 hasta el 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Jesús. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Padre bueno, gracias. Gracias por este momento, este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Señor, que esta palabra poderosa, Señor, penetre los pensamientos, Padre, el raciocinio, el corazón, Padre, el entendimiento. En el nombre de Jesús, que tu gracia descienda, Señor, que tu Espíritu Santo ministre las vidas, los corazones, Señor. Que tu gracia sea para con todo aquel, mi Señor, que de manera atenta, irreverente, respetuosa, Señor, se dispone a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, llena cada casa de tu paz, Señor. Señor, penetra las vidas, háblanos, poderoso Dios. Alumbra el entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Padre bueno. Puede tomar su asiento. Gracias, alabando el nombre de nuestro Dios. Yo me hacía una pregunta. Mire esto. Aquí dice que la naturaleza nuestra, ¿cuál era la naturaleza nuestra? Pecaminosa. Lo dice al final, el versículo 3. La naturaleza nuestra era ser hijos de ira. Todo lo que hacíamos, hermano, provocaba la ira de Dios. Sí, por eso el creyente no puede seguir siendo igual, porque todo lo que hacíamos en la ignorancia provocaba la ira de Dios. Entonces nuestra naturaleza nos llevaba a provocar la ira de Dios y a no ser hijos de Dios, sino hijos de ira. El ser humano o es hijo de Dios o es hijo de ira, hijo de desobediencia. Entonces la desobediencia provoca la ira de Dios. Yo me preguntaba, hermano, bueno, en el plan de Dios, Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Y Dios creó su condición ideal, perfecta. Todo el entorno era perfecto. Y era todo tan puro en todo, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse con los animales, con las plantas, era tan puro. Y la relación con su Dios era tan profunda, tan íntima. Era todo ideal, hermano. Pero a partir de que Adán pecó, entonces todo aquello que era tan ideal, la condición humana cambió. Y empezó a desaparecer el entorno con tanta perfección, con tanta inocencia que había. Había inocencia, hermano. Sí. Hasta el grado que la serpiente le habla y ni siquiera se dan cuenta que el animal está hablando. Era la inocencia que había. Inocencia que hoy en día ya no hay. ¿Verdad? Porque estos niños, hermano, ya no son tan inocentes como los niños de su edad, de hace 20, 30 años. Ya no, hermano, ya no hay inocencia. Por eso ya no los entretiene Tom y Jerry, hermano. Ya no los entretienen los picapiedras.
No. ¿Por qué? No hay inocencia. ¿Por qué cree que los magos ya no hacen los mismos trucos? Porque ya no hay inocencia. Los magos, ¿cómo los sorprendían, verdad? Metían a una muchacha en una caja y la partían por la mitad y movían la caja, ¿no? Y ¡guau! Todo. Y ni siquiera se daban que estaba doblada ahí la persona. Pero había inocencia. Sí, agarraban un hule y pasaban un anillo y lo metían dentro del hule. ¡Oh! Ahora no, hermano. Ahora no engaña a un niño de primer grado. No. Entonces, eso fue a partir de que Adán nos sembró la semilla de la desobediencia y del pecado. Entonces, la condición de la raza humana, con tanta perfección y tanta intimidad en su relación con Dios, pasó a ser una raza perdida por la desobediencia. Se llenó de pecado. Vino la ceguera espiritual, se hizo culpable de transgresiones y moralmente se va muriendo día con día. Y mientras yo reflexionaba en esto, yo pensaba, ¿cómo fue que nosotros llegamos a ser parte de la salvación? ¿Cómo? Si Adán pecó, Adán falló, Dios escogió a un hombre, Abraham, y le prometió que su descendencia sería como la arena del mar y como la estrella de los cielos. Y de allí, hermanos, se pasó la herencia a Isaac, luego a Jacob, luego a los 12 hijos de Jacob, y de allí, hermano, la única descendencia escogida por Dios era todos los descendientes de los hijos de Jacob. Hasta ahí. Y de allí formó una nación. A Jacob le cambió el nombre y le puso Israel, de donde formó lo que hoy conocemos como la nación de Israel a partir de 1948, que se estableció como nación. Así es. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo? Cuando no éramos parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios escoge esa nación. Recuerden, Israel, hermano, Israel son hijos de Dios por elección de Dios. Ellos no eligen serlo. Israel son pueblo de Dios, no por lugar de nacimiento, sino por su sangre. Entonces, ¿en qué momento nuestra sangre entró a la sangre del pueblo de Dios para que formásemos de ese pueblo nosotros? Aleluya. Cuando aquí el apóstol Pablo le está diciendo, y esto ya lo está diciendo, hermano, a una iglesia, le está diciendo que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado te hace que estés en calidad de muerto delante de Dios, aunque vayas a la iglesia. Puedes tener 20, 30 años ministrando en la iglesia y hasta leer la Biblia en la iglesia, pero el pecado te hace tener la calidad de muerto delante de Dios. Así que, y dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, porque el creyente no debe seguir la corriente de este mundo, porque si sigue la corriente de este mundo, sigue en calidad de muerto delante de Dios. Amén. El creyente no puede ser tradicionalista. Ay, hay que celebrar esta tradición. No, hermano. Perdónenme, pero si antes lo celebraba, eso era antes. O eso no es. Aquí dice conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del poder del aire. Hay un poder que se mueve en el aire. Y este espíritu es el que ahora opera en los hijos de desobediencia.
O sea, el poder, hermano, que lo hace ser tradicionalista, es el poder del espíritu que opera, que se manifiesta, que gobierna todos aquellos que desobedecen. Esos son los hijos de desobediencia. Y dice que en estos vivimos nosotros en otro tiempo cuando seguíamos los deseos de nuestra carne. Y viven todavía aquellos cristianos evangélicos pentecostales que siguen obedeciendo a los deseos de su carne. Siguen en lo mismo. Y en los deseos de sus pensamientos. Y eso nos hacía a nosotros estar en calidad de hijos de ira. Por lo tanto, la ira de Dios era la sentencia dada hacia nosotros y hacia todo aquel creyente evangélico pentecostal que no quiera salirse del pecado ni del tradicionalismo religioso. Y yo me preguntaba, ¿cómo fue que nosotros entramos a ese pueblo? ¿A partir de dónde nosotros entramos cuando este pueblo, hermano, era a través de la sangre? Por eso usted ve, hermano, judíos argentinos, judíos centroamericanos, usted ve judíos españoles, judíos de todos lados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no es por nacimiento. Unos nacieron en Egipto, pero nunca fueron egipcios. Otros nacieron en Babilonia, pero nunca fueron babilonios. Seguían siendo judíos. ¿Por qué? Porque es por la sangre. Y si es por la sangre, ¿cómo entramos nosotros ahí? Aleluya. Ahora, yo quiero que vean qué era lo que pensaban de nosotros primero. Cuando digo nosotros, hermanos, solo hay dos razas en la tierra para Dios. Los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, el pueblo desobediente. Entonces, o tienes la sangre judía en tus venas, o eres gentil. ¿Verdad? Entonces, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio está allí en los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y allí vayan al capítulo 23. Deuteronomio 23. Y ahorita le digo cuál versículo vamos a leer ahí. 23. Esta es una ley establecida, hermano. Mire, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. ¿Lo entendió? Sí, amén. ¿Qué entendió? Lo que éramos. Lo que éramos. Mire, ok, hay dos formas de ver la Biblia, ok. Una, cómo y para qué se dio en el momento en que se escribió. Y la otra, cómo es aplicable a nosotros. Nomás hay dos formas. Pero usted no puede aplicar la Biblia a usted sin antes entender por qué se dijo, a quién se dijo y para qué se dijo. Ahora, se estaban dando las leyes y Dios le dice al pueblo de Israel: no traerán la paga de una ramera. Oye, hermano, ¿y si Dios era tan específico? ¿Por qué el narcotraficante sí puede ofrendar en las iglesias? Si aquí dice que el pago de la ramera no era aceptado delante de Dios. Fíjese. Ahora, pero lo que quiero que observes es esto: ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. ¿Será que vendían los perros? No, hermano. Mire, vamos a poner esto como base, ¿ok? Los perros no eran domesticados, no estaban dentro de las casas.
Los perros estaban afuera de las casas. Y los perros comían toda la porquería que encontraban. Habían basureros y los perros iban y comían allí. Y ahí tiraban hasta gente muerta, tiraban ahí. Y los perros se comían todo eso. Entonces, cuando dice los perros, se refiere a los gentiles. Dice aquí, ni el precio, o sea, el gentil no podía llevar su dinero al templo. Ni tampoco si lo obtenía por corrupción. El hebreo. Porque si alguien se prostituía, no podía dar de eso. Ay, voy a dar el 10% a mi diezmo. Dios no aceptaba eso. Dios no acepta diezmo y ofrendas de negocios chuecos, hermano. Ay, es que Dios lo santifica y lo purifica, hermano. Estas son palabras de alguien que se quiere quedar con su dinero. Pero Dios era tan específico, tan claro, hermano, tan santo, que no permitía fuego extraño dentro del templo. No permitía. Y dice, ni precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Entonces la expresión perros no es la misma expresión de hoy en día. Perro. No es expresión, hermano. Aunque muchos algunos la usan. Pero no es así. La expresión perro en aquellos tiempos era para decir a alguien que le gustaba andar en la suciedad, que no se quería santificar ni guardar para Dios. Eso era un perro. Entonces, no era una ofensa como para decir una bestia, un animal. No era comparación con el animal. Era una comparación con lo que el mundo en el que se movía el animal. Por eso no era tan ofensivo. Simplemente explicaba o determinaba la forma como la persona estaba viviendo su vida, que era comparable a la vida sucia, asquerosa de un perro. Ahora, vamos a ver si lo entendemos. Vaya a Mateo capítulo 7. Estamos viendo qué era lo que creían de los gentiles, el pueblo de Dios. O la Biblia, como quiera decirlo. Vaya a Mateo capítulo 7. Mire, versículo 6. No deis lo santo a los perros. ¿Usted le va a dar una cosa santa a los animalitos? No está hablando de eso, hermano. Mire esto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros eran los gentiles y los puercos eran los judíos que no querían obedecer a la ley y que caían en pecado con facilidad. Así que no deis lo santo a los perros. Era la división entre dos tipos de pecadores, pero uno era gentil y el otro era hebreo o judío, como quiera llamarlo, ¿verdad? Entonces dice, Jesús está diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, los dos eran igual de sucios y asquerosos. Pero a los judíos no se les decía perros. Los perros eran los gentiles. ¿No se acuerdan? En Apocalipsis dice, pero los perros estarán fuera. ¿Ve? No está diciendo los animales. Ay, si los animalitos, los perritos van a estar fuera, entonces el resto de los animalitos va a estar dentro, hermano. No, está hablando de los gentiles sucios, pecadores. De eso está hablando. Entonces, vemos como en la ley aclara que al gentil no le era permitido ofrendar para Dios de acuerdo a la ley. Quizá debido a su condición de pecador y debido a que por su condición pecadora y sin temor a Dios,
hacía negocios chuecos. Por eso no le era permitido. Y al pueblo tampoco le permitían, por eso dice la ramera. ¿Verdad? Pero aquí Jesús está diciendo, los santos no los des a los perros. O sea, no era permitido darlo a los gentiles. Son los perros. ¿Verdad? Así que, ¿se acuerda usted, hermano, la situación que se dio con la mujer sirofenicia? Sí, amén. Amén, amén. Jesús le dice, no le es dado, dice, darle la comida de los hijos a los perrillos. ¿Qué le está diciendo? Perra. Esto, yo vine y esto es para los hebreos, para los judíos. Esto no es para los gentiles. Así le está diciendo. O sea, no la está ofendiendo. No le está diciendo, eres una perra. No le está diciendo eso. Le está diciendo, bajo tu condición de perrilla, bajo tu condición de perro asqueroso, bajo tu condición sucia, esto no es para ti. Tienes que dejar la condición de perro. Tienes que dejar tu entorno. Tienes que dejar tu estilo de vida. ¿Para qué? Para que yo te pueda dar eso. Y cuando ella le dice, los perrillos también comen de las migajas, ¿qué le está diciendo? Hey, yo no necesito un poquitito, ¿y sabes qué? Yo creo que eso va a obrar un milagro. Entonces ella se salió de la condición de perrillo, porque demostró que creía. Y le digo, así se ha hecho. Y dice, se asombraba de que entre los perros gentiles hallar tanta fe. Por eso se asombraba, hermano. Lo mismo pasó con el centurión. No he encontrado en Israel tanta fe, dice. ¿Ve? Pero así se creía. Ahora, Pedro le dijeron, mata y come. Y dijo, Señor, yo no he comido cosa inmunda. Porque todo lo que no fuera judío, todo lo que estaba fuera de lo que Dios aprobaba, era inmundo. O sea, no debería de pertenecer a este mundo. Inmundo. Entonces, así éramos tratados nosotros. Esos somos nosotros, hermano. Los que en la antigüedad se creía que eran los perros. Hermano, tanto era así que Pablo dice que Dios escogió lo vil del mundo. ¿Qué es lo menospreciado del mundo? Lo que el mundo ve como lo que no tiene valor, menosprecio, no le pone precio, o sea, no tiene valor lo menospreciado del mundo. Lo que no es. ¿Ven? Así dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esa era la condición de los gentiles en la mente de los judíos. Y Jesús le dice, no llames inmundo o común lo que yo he limpiado. Entonces hay una diferencia, hermano, entre la condición de gentil, como creían los hebreos, y otra cuando Dios limpia. Pero mi pregunta era, ¿en qué momento nosotros entramos ahí? ¿Verdad? Vaya al libro de Isaías. Isaías capítulo 9. Ay, disculpe que últimamente el Señor me ha puesto que le quite las telarañas a las Biblias. Que se le van a ir cayendo conforme usted mueve las hojas. Amén, amén. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Sí es. Acuérdese, hermano, que antes de que el pueblo
hebreo conquistara las naciones, conquistara el pueblo del otro lado del Jordán, las naciones que estaban ahí eran gentiles. Sí. Por eso dice aquí, Galilea de los gentiles. Ahora, continúa. ¿Quiénes eran los gentiles? El pueblo que andaba en tinieblas. Esos eran los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Esos eran los gentiles. Los gentiles eran los perdidos. Los que ya no tenían esperanza. Sí es. Hermano, y mientras el creyente no quiera acercarse a Dios, santificarse, guardarse, estar más cerca de Dios cada día, corre el riesgo de seguir viviendo bajo esta condición. Porque nosotros, hermanos, nuestro historial de gentil, bíblicamente hablando, no es muy bueno. Así que si la persona decide ser siendo de la parte del pueblo gentil y continuar con el tradicionalismo y seguir confiando en lo que ellos hacen y no en lo que Dios puede hacer, podemos estar bajo esta condición siempre, aún estando dentro de la iglesia. Pero estos eran los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Así eran considerados los gentiles, así nos consideraban a nosotros. Ahora, Efesios 2, estamos viendo quiénes éramos los gentiles. Éramos toda una fichita, dicen por ahí. Efesios 2, versículo 11. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ¿a quién les habla? Los gentiles. Acuérdense que entre los gentiles ahí iban mexicanos, centroamericanos, colombianos, sudamericanos, norteamericanos, ¿verdad? Van de Asia, Europa, África, todos, excepto Israel. Así que dice, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, escuchen esto, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión hacía de Israel una nación diferente. Por eso Dios siempre quiso que Israel fuese una nación diferente. Por eso Dios no quería darle reyes. Pero el pueblo de Israel quiso ser igual que las demás naciones, cuando Dios quería que fuesen una nación diferente, ¿verdad? Nunca ha querido Dios que su pueblo se parezca a los demás. Entonces, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Mire, estos éramos los gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso éramos los gentiles. Así que, por más que digan, todos somos hijos de Dios, no todos. No todos. Porque si quieres vivir una vida como gentil, puedes vivirla. Pero aquí dice que en el momento que quieras vivir la vida como los demás, en ese momento dice, estás sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y estás sin Dios aunque tengas religión. Puedes tener religión, pero no puedes tener al verdadero Dios. Puedes tener Dios, pero no al verdadero Dios. Así es. ¿Sabe, hermano? No basta con que usted crea en Dios. Los que creen en Dios se llaman teístas. De teos, Dios. Por eso, ateo. Por eso, ahora, usted puede ser
politeísta. La palabra poli quiere decir muchos. La mayoría de las naciones eran politeístas. Y en medio de todas nació una nación monoteísta, con un solo Dios. Entonces, el creyente tiene que decidirse qué va a hacer. Porque si usted se cree en usted mismo, usted también puede ser un Dios. ¿No dice un salmo como Dios dijo, Dios es solos? Así es. Sí, usted puede creerse en su Dios, hermano. Aunque usted no lo confiese y no lo diga y no lo quiera creer. Cuando usted depende de usted mismo, usted es su Dios. Cuando usted quiere que no lo toquen a usted, usted es su Dios. Cuando solo cree en usted mismo, usted es su Dios. Cuando usted no se sujeta a nadie, hermano, cuando no acepta a ningún gobierno, usted es su Dios. Entonces, el gentil estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso es un gentil. Así que o estás en Cristo o eres un gentil. Y si eres un gentil, aunque tengas religión, estás así. Y aunque tengas 20, 30 años en la iglesia evangélica, sirviéndole al pastor día y noche, tú estás así. Porque eso no es de asistir a la iglesia ni de servirle al pastor, hermano. Eso es de dejar de ser gentil. De eso se trata. Dejar de ser de entre los llamados perros, los sucios, los que se tragaban cualquier cosa. Hay creyentes que todavía se tragan cualquier cosa, hermano. Es que mire, Dios va a salvar a los homosexuales lesbianas, hermano. Dios los va a salvar. Porque Dios es todo amor. ¿Sí? Tráguese eso y pasa a ser los gentiles. Se traga cualquier cosa. ¿Sí? Eso eran los perros, hermano. Se tragaban cualquier cosa. Ahora, estábamos, ¿qué dice? Vaya a Efesios, allí donde está, en el capítulo 2 y el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el muerto en pecado, acuérdese, que sigue la corriente del mundo. Si usted se parece al mundo, usted sigue la corriente del mundo. Si usted piensa con el mundo, hermano, es una corriente, es algo que lo lleva. Es como cuando usted se mete a nadar a un río que está inclinado y usted quiere nadar hacia allá y lo lleva la corriente. ¿Ven? Así que si usted se parece a los del mundo, usted va en la corriente. Si usted cree como los del mundo, usted va en la corriente. Si usted habla como los del mundo, usted va en la corriente. Si usted canta como los del mundo, usted va en la corriente. Si trata a los demás como los del mundo trata, usted sigue en la corriente también. ¿Ve? ¿Y él sabe por qué? Porque usted no es libre. Hay un espíritu, dice, que está gobernando, está dominándolo. Y aunque usted se crea, se sienta libre, a mí nadie me manda y yo hago lo que yo quiera. No, usted es esclavo. Sí. Es un esclavo que ni siquiera se ha dado cuenta que tiene cadenas. Usted es esclavo libre dentro de una celda. Agárralo, es pura filosofía cristiana. De eso no hay mucho, hermano, agárralo en el aire. Así que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No, hermano, mire, que yo creo. Está haciendo la voluntad de sus pensamientos. ¿Qué dice Dios? Es que cuando yo creo, el yo creo, hermano, no funciona en el cristianismo. Es que yo pienso, hermano, eso no funciona en el cristianismo. No. Cuando yo voy a decir lo que yo pienso y yo creo, le digo, mira, hermano, este es
este es mi pensamiento personal. Lo aclaro así, hermano, porque no es algo que usted tiene que pensar. ¿Ve? Es algo, mi opinión, solamente. Pero el yo creo no funciona para llevar una vida cristiana. El yo pienso no funciona. Porque el yo creo y el yo pienso lo saca a usted de la ciudadanía y lo mete a la ciudadanía de los gentiles. ¿Por qué? Porque sigue la corriente. Se va en la corriente. La corriente resultó más fuerte que usted. Ve el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías. Isaías, capítulo 53. Ay, esa ya me la sé, hermano. No se la sabe. Como cordero mudo, pues, no es eso lo que voy a leer. Isaías 53, versículo 10. Mire, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿os suena esta frase? Verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, dice, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué era linaje? Descendencia. Descendencia. Ahora, ¿cómo, en qué momento los gentiles se meten a la ciudadanía de Israel? Recuerde, se lo dije, el judío no es israelita por el lugar donde nació. No tienen que nacer en Israel para ser israelitas o judíos. Tienen que llevar la sangre de los judíos. Entonces, aquí Dios estaba preparando un camino para la ciudadanía. Mire, hermano, el mundo y los creyentes se han equivocado votando y escogiendo a gobernantes porque le ofrecieron una triste ciudadanía de los Estados Unidos. Y no les importó que él crea en el aborto, que él crea el matrimonio contrario a la Biblia. No les importó a los creyentes. Con tal que le den ciudadanía, el riesgo es que se queden siendo gentiles. Ese es el riesgo. Porque el que no es conmigo, dijo Dios, contra mí es. Y si Dios no apoya el aborto ni ese tipo de uniones maritales, entonces ¿por qué los creyentes votaron por eso? Porque pensaron como gentiles. Así es. Pensaron como gentiles. El pueblo de Israel estuvo en Egipto y siguió pensando como judío. Siguió haciendo sus celebraciones. No perdieron el lenguaje. Hoy en día los hispanos ya no hablan español aquí en Estados Unidos, hermano. Nuestros hijos. Y la culpa la tiene usted como padre. Y si sus nietos pasan como usted, la culpa la tiene usted como abuelo. Mis hijos y mis nietos, hermano, llegan a mi casa y yo les pongo programas en español. Esto es lo que usted tiene que ver. Aquí está, mire, el super libro, véalo. No dejaron de pensar como judíos. Se fueron a Babilonia porque Dios les dijo que fueran. Dios les dijo que se pusieran a las órdenes de los paganos. Y allá les dijo, yo los voy a bendecir, los voy a prosperar. Y por 70 años, a los 70 años ustedes regresarán a su tierra. Amén. A los que obedecieran. Sí. Estuvieron allá, hermano, en 70 años
nacieron hijos de judíos en Babilonia. Aprendieron el lenguaje, aprendieron las tradiciones, respetaron la ley hasta donde pudieron, siguieron siendo judíos y no importaba dónde habían nacido, pero en sus venas seguían trayendo la sangre judía, pensando como judío. Si el creyente no deja de pensar como gentil, por más que usted se pase toda la vida en una iglesia evangélica, hermano, usted nunca se convertirá. Por eso hay gente que lleva 5, 6, hasta 10 años en una iglesia, hermano, y nunca cambian. Porque los judíos eran egipcios por nacimiento, pero eran judíos por elección. Por la elección de Dios. Y el creyente tiene que decidirse de qué lado va a estar. A mí no me importa, hermano, que no me dé legalización o ciudadanía. Yo no puedo apoyar a un líder de una nación solamente porque me va a dar ciertos beneficios, pero yo voy en contra de mis convicciones. Entonces, yo voy con la corriente también. Ay, mire que el presidente no es tan malo. Hermano, nadie escoge un presidente bueno. Escoge al menos malo. Sí, hermano. Ay, este es el bueno, hermano, este es un santo, no, con este. No, hermano. Usted está escogiendo al menos malo. Al que le ayude a vivir con un poco de paz y tranquilidad. Ese es el que va a buscar. Pero seguimos ahí con la corriente, ¿verdad? Así que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuándo era que iba a ver la descendencia? Cuando expusiera la sangre, cuando derramara la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y sin perdón de pecado no puede ser de linaje santo. Y si te perdonan los pecados, pero te regresas al pecado, tú quisiste perder la ciudadanía. Hermano, los judíos no necesitaban que Jesús muriera para ser del linaje de Jesús. No lo necesitaban. Entonces, hasta entonces iba a haber linaje. Hermano, si no moría, Jesús miraba el linaje. Miraba la descendencia en sus hermanos judíos, hebreos. Esto es para los gentiles. Porque cuando se derramaba esta sangre, a través de esta sangre, de una forma espiritual, la sangre de Jesús es inyectada en nosotros. Y es la única forma que podemos entrar en la ciudadanía de Israel. Es la única forma, no hay otra, a través de la sangre. Porque nadie es judío por nacimiento, es por la sangre. No es por el lugar donde nace, es por la sangre. Entonces, sin el derramamiento de la sangre de Jesús, Jesús daría linaje, pero no íbamos a ser nosotros. Este linaje, hermano, es el pueblo que no pertenecía a ese linaje. A ese es al que iba a ver. Y vivirán por largos días. Regresemos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Otra vez al capítulo 2. ¿Por qué no me avisó, hermano, para no perderlo? Disculpe, le leo sus pensamientos. Efesios 2, 13. Mira esto.
Recuerda que habíamos leído en el versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso habíamos leído. Ahora, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Porque se es judío solamente por la sangre. Aleluya. No de otra forma. Así que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los únicos dos que existían, los gentiles y los judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para que dejaran de ser los perros en la mente del judío. Aleluya. Para que dejaran de ser los inmundos. Hermano, usted la pregunta que yo decía, ¿en qué momento nos metimos allí, hermano? Oh, santo. Mire, ¿en qué momento entramos derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, Sí, amén. haciendo la paz. Ok, Gloria al Señor. escuche esto. El creyente acepta a Jesús, acepta la sangre, le dan la nueva ciudadanía, pero ahora, lean lo que dice ahí, tiene que ser un nuevo hombre. Así es. No puede seguir haciendo el mismo, porque entonces sigue yendo con la corriente y pierde la ciudadanía. Tiene que ser nuevo. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Sí es, amén. Porque si no eres nuevo, si no eres diferente, tú no tienes la ciudadanía que es dada por la sangre. Por más que digas que te llama evangélico y cristiano, por más que prediques de Dios, enseñes y presumas que sabes mucho de la Biblia, bueno, es lo que dice mi Biblia aquí. Si no eres nuevo, si no, hermano, ¿los nuevos y los viejos son iguales? No. Le ponen un vehículo, ¿verdad? Nuevo, y otro viejo de la misma marca, el mismo motor, todo igual, hermano, pero uno es viejo y uno es nuevo. ¿Son iguales? No me digan que usted escogería el viejo, porque al fin que son iguales. Si es nuevo, es diferente. Usted no puede seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer, hermano, y decir, es que pertenecemos a la ciudadanía de Israel espiritual. Tú no perteneces a la ciudadanía, sigues siendo gentil. Porque para pertenecer, primero, hay que aceptar la sangre, que es tu certificado de naturalización como judío. La sangre. Porque la sangre de Jesús, Jesús era judío, te transmite el ADN espiritual de los hebreos. Aleluya. Ahora ya lo tienes. Ahora ya tienes que actuar como gentil. No puedes ir con la corriente. Ay, es que es mi comadre y se va a enojar. Bueno, tienes la decisión de agradar a tu comadre, ¿verdad? O perder tu ciudadanía. Haciendo la paz. ¿Qué quiere decir haciendo la paz? Que no importa lo que te hagan, no hay ninguna razón ni un motivo para que tú estés peleando, para que estés discutiendo, para que hagas una guerra sin sentido. Hermano, ¿y si me hacen la guerra? Tú mantén tu paz y deja que Dios pelee. Porque Él dice que acampa alrededor de ti y te defiende. Acuérdate que antes estábamos ajenos a las promesas. Así es. Y la promesa de que Dios acampa y te
te defiende no era para ti como gentil. Pero ahora siendo un nuevo hombre y que trata de hacer la paz, ahora deja que te hagan la guerra. Porque ahora ya no eres ajeno a las promesas. Ahora eres cercano y esa promesa aplica para ti también. Aunque fue dada para los judíos. Pero ahora yo tengo la ciudadanía también, ¿verdad? Espiritual. No se vaya a querer ir a Israel y decir, que yo también soy de aquí. No, hermano, espérenme. No es tan literal. ¿Okay? Así que de los dos pueblos hizo uno. La Biblia no dice, hermano. La Biblia no dice que desechó a Israel y nosotros tomamos su lugar. No dice eso la Biblia. Eso se llama, hermano, la teoría del reemplazo. Así le llaman. A quienes creen que los gentiles vinieron a reemplazar al pueblo de Israel. Eso es lo que creen. Que creen. Nosotros no creemos eso. ¿Ok? Ya casi terminamos. Romanos capítulo 11. Le prometo que ahí terminamos. No le he dicho que no vamos a leer todo el libro, ¿ok? Más digo que ahí terminamos. Bueno, Romanos 11. Le prometo que solo vamos a leer el capítulo 11. ¿Ya lo tiene? De que leerlo Santiago para que no sienta que lo leímos todo. Romanos 11, 21. ¿Ya lo tiene? Romanos 11, 21. Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Escuche esto. Es que Dios es todo amor, hermanos. Bueno, aquí dice, pero si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ay, yo sigo siendo cristiano, hermano, hago lo que se me pega la gana, pero yo sigo siendo cristiano. Aquí dice de que, mire, hermano, y tiene razón, sigue siendo cristiano, mire. ¿Sabe por qué? Porque al olivo le cortan las ramas y la ramita sigue siendo olivo. Ya no se alimenta de la savia, ya no tiene vida, es un prospecto a secarse y a ser quemado. Así es. Pero sigue siendo olivo, ¿verdad? Así que le voy a aceptar que sigue siendo cristiano. ¿Ok? Así es que, de manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no pertenecen, mire esto, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Mire esto. Serán injertados. O sea, Israel son las ramas cortadas del olivo. Nosotros somos las ramas injertadas en el olivo. ¿Ok? Santo. Pero dice que Israel fue cortado ¿por qué? Por incredulidad. Pero hermano, hoy en día hay judíos mesiánicos que han sido injertados nuevamente. ¿Ve? Observa esto. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si llegan a creer, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, eso éramos nosotros. El olivo bueno era Israel. Nosotros éramos el olivo silvestre, salvaje, ¿verdad? Al que nadie gobernaba, nadie mandaba, esos somos nosotros. Yo hago lo que me da la gana, hermano. No, sí, ese eres tú. Dice, porque si tú dices, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, contra naturaleza, hermano. Era imposible que los gentiles dejaran de serlo. Es contra naturaleza. La naturaleza dice que el gentil
sigue siendo gentil y que todos sus hijos, nietos, bisnietos y todas sus generaciones son gentiles. Esto es contra naturaleza. Así es nuestro Dejamos de Dios. ser gentiles para formar parte de otro pueblo. Cuando usted entienda eso, va a entender el Pedro cuando dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. Va a entender todo lo demás. Contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Lo que le ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hermano, el endurecimiento de Israel no es que Dios lo desechó y lo reemplazó con nosotros. Lo endureció para que entraran los gentiles. Para eso. O sea, hubo un propósito de Dios. Hasta que haya entrado, mire esto. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la plenitud de los gentiles entre, se le va a quitar a Israel el endurecimiento del corazón. Santo. Y entonces va a comprender y se van a lamentar y van a llorar por haber asesinado al Mesías, y entonces van a creer. Porque lo que se espera es que entre la plenitud de los gentiles. Aleluya. Miren, 26. Y luego, y entonces, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Ahora, observe cuál es el pacto. Cuando yo quite. ¿Cuál es el pacto? Cuando el Señor quite sus pecados. El pueblo al cual el Señor quita sus pecados, hay un pacto de Dios con él. Aleluya. Pero el pueblo que vuelve a pecar rompe el pacto. Así es. Y se vuelve ajeno a los pactos y las promesas de Dios. Así es. Dios no está comprometido, hermano, con el cristiano creyente pecador. No está comprometido. Porque el pacto, hermano, es un pacto de obediencia. Yo lo obedezco y Él me protege. Yo lo obedezco y Él me bendice. Yo lo obedezco y Él pelea por mí. Es un pacto. Nos dimos la mano con Dios. Deshicimos la enemistad que había. Nos hicimos amigos. Somos camaradas ahora con Dios. Somos cercanos a Dios ahora. ¿Ve? Somos amigos. Y eso hace que yo tenga un pacto con mi Dios. Pero en el momento que yo rompa la amistad, ahí se acabó el pacto. Vaya al versículo, allí mismo, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Sí, amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Ves esto? Entonces, si la raíz es santa, las ramas injertadas También. deben de ser santas también. Porque si no, las cortan del olivo. Aquí, hermano, no cuenta que, ay, que Dios es todo amor, hermano, Dios perdona todo, y Dios, aquí no cuenta de eso. O eres parte del olivo, o te cortan del olivo. 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese
injertado. ¿Sí? Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora, allí mismo, vaya al versículo 30. Ahí está. Y vamos a terminar. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ay, Señor. O sea, si ellos no desobedecen, no se acabó alcanzamos. todo. Sí, así es. ¿Por qué? A lo suyo vino y los suyos sí le recibieron. No le recibieron. Entonces los suyos sí lo hubieran recibido. Recuerde que Jesús era el Salvador, el libertador. Así es. Entonces, salvando y liberando a Israel, se acabó todo. Así es. Se acabó todo. Ahí Y está. el resto de nosotros, los gentiles, condenados por una eternidad a pagar por nuestra desobediencia. Así que Bueno, Dios, aleluya. la desobediencia de Israel no es para atacarla y acusarlo, es para agradecerles. Porque en la desobediencia de Israel hubo misericordia de Dios para con nosotros. Así es. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, hermano. En Semana Santa me recuerdo que cuando alguien escupía a otro le decían, ¡judío! Le decían. Como ofensa, hermano. Ofensa. Pero si todo, la ignorancia nos hace creer eso, hermano. ¿Por qué? Porque había un plan establecido de Dios. Había un plan de Dios. Así es que dice que fue por la desobediencia de ellos que hubo también misericordia para nosotros. Dice el versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Mire esto. Y hay quienes, hermanos, que no quieren orar por Israel. Y nosotros tenemos que agradecerle a Israel. Sí, amén. Mire cómo funciona. Esto es algo recíproco, de ida y vuelta. Mire, la desobediencia de ellos nos hizo alcanzar misericordia a nosotros. Ahora, por la misericordia dada a nosotros, van a alcanzar misericordia a ellos en su desobediencia. Así es. O sea, Dios no ha desechado a Israel. Está esperando el momento oportuno. Mire, hermano, es que esto es un plan de Dios. Dios es tan exacto y tan perfecto, hermano, que a veces, hermano, hasta nos cuesta entenderlo. Hermano, si usted medita estos 3 versículos, le va a doler la cabeza. Porque mire el siguiente versículo. Ahí terminamos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, explíquemelo. Dios sujetó a todos en desobediencia, claro, no todos al mismo tiempo. Primero Israel en desobediencia para salvar a los que estaban en desobediencia. Y después saca a Israel de su endurecimiento para que salgan de la desobediencia y entonces tener misericordia también de ellos. Porque ya tuvo misericordia de los otros desobedientes. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el plan de Dios, hermano, escuché esto. Nunca estuvo salvar solo a Israel. Nunca. Nunca. Aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en
en sombra de muerte, luz resplandeció. Sí, amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, le resplandeció Jesús. Y cuando aceptaron la luz para salir de las tinieblas, aceptaron la sangre que los hizo ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Tanto un pueblo como el otro. Recuerde, Israel, hermano, es hijo de Dios por elección de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por elección suya. Amén, aleluya. Porque usted no quiere, no es hijo de Dios. Dios si quiere, ¿ok? Dios ya decidió que usted es hijo de Dios, pero usted decide. Porque si sigue con la corriente, entonces usted no quiere ser hijo de Dios. No quiere la ciudadanía de Israel y no quiere ni las promesas de Dios, ni quiere ser cercano a Dios. Recuerde, hermano, los cercanos a Dios son los que no siguen con la corriente. Los que aceptan que los injertaron, pero que las ramas todavía pueden ser reinjertadas, las que quitaron de ahí. Así es. Los que aceptan que el linaje que se le prometió a Jesús somos nosotros. Cuando se nos hizo una transfusión espiritual para que tuviéramos la sangre y los genes de Jesús, y ahora somos el linaje que Jesús sigue mirando todavía hasta el día de hoy. Aleluya. Así es como nos motivos, hermano, el pueblo de Israel. Amén, Póngase de amén. pie. Ay, la pura bondad de Dios. Pero recuerde, esto no es nada más porque Dios quiere. Esto es porque usted quiere. Porque usted no quiere ser ciudadano de la nación celestial, entonces no lo será, hermano. Porque vuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, amén. En los cielos. Tanto un pueblo como al otro será llevado para allá. Así es. Así que, mire, hermano, hay quienes creen que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Pero si nosotros vamos a pasar la gran tribulación, hermano, ¿cuándo es que se va a saber que va a entrar la gran plenitud de los gentiles? ¿Cuándo se va a saber? Tienen que entrar los gentiles primero. Y después llega la semana 70 de Daniel para que entre también el resto de Israel, ¿verdad? Cierre sus ojos. Gracias. Grande es la misericordia de nuestro Dios, hermano. Por misericordia nosotros tenemos la sangre de Jesús. Tenemos el ADN de Jesús. Sí, amén. Somos el linaje del cual profetizó Isaías. Aleluya. Oh, Santo. bendito Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey Gracias, eterno. precioso. Gracias, Dios fuerte y poderoso. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, Dios amado. por permitirnos reflexionar en tu palabra, Señor. Padre, alumbra el entendimiento, que podamos comprenderlo, Señor. Que no podemos seguir con la corriente, mi Señor. Que no podemos parecernos a los otros gentiles. Que nosotros, aunque éramos los desechados, Señor, lo vil del mundo, lo que todos menospreciaban, Señor. Pero ahora, Padre, tú nos has injertado al olivo bueno, Señor. Ahora, Señor, tenemos el ADN tuyo, mi Señor, porque por la sangre del Cordero, Señor, somos partícipes de las promesas de Abraham, Padre. Gracias, Rey eterno. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra, por alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Padre, que esta palabra poderosa de esperanza y haga cobrar ánimo a mis hermanos, Señor, para que sigamos santificándonos, Padre, y aferrándonos a ti, Señor. Dios eterno, que la maldad de este mundo no nos contamine, Padre. Que cada día busquemos la santidad, Señor. Que tu presencia siempre, Padre, esté a nuestro lado. Que sigamos siendo tus amigos, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Señor, ahora te pido que nos concedas ir con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, pero que sigamos reflexionando, que sigamos disfrutando, saboreando, gozándonos, Señor, por tu promesa y por tu grande misericordia, Señor. Gracias, Padre. Rey eterno, por tu fidelidad. En el nombre de Gracias, Jesús. maravilloso, Señor. Te adoramos, te agradecemos, te Gracias, bendecimos, te poderoso. exaltamos, Gracias, Señor. Santo. Gracias, Padre. En Gracias. el nombre de Bendice a Jesús. tu pueblo Israel, Sí, mi Señor. Dios. Gracias, Padre, por esa grande misericordia, Señor, que tú aplicaste, Señor Santo, para que nosotros alcanzáramos salvación, mi Dios. Gracias, Rey En el eterno. nombre de Jesús. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Señor.